Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Clara Bonilla Sánchez. Estoy estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 212, licenciatura en Intervención Educativa, con la materia de Políticas Públicas Educativas Internacionales por la maestra Olga Benavides Acevedo. Hablaremos de lo que son los organismos internacionales y la educación en México. Hablaremos del Banco Mundial, de la UNESCO, de la CEPAL, de la OCDE y del BID. Dentro de estos aspectos podemos considerar que los organismos internacionales se refiere a aquellas agencias que son creadas y sostenidas por diversos países como respuesta a objetivos similares en el ámbito regional y mundial. Los organismos a lo largo de la historia han sufrido diversas reedificaciones en sus posturas. La responsabilidad que históricamente han tenido estos organismos en los procesos del cambio de educación no se debe ser considerada como un proceso unidireccional. El problema real que se enfrentan estos organismos es la falta de acceso a la información entre el gobierno de agencias como el Banco Mundial y de la OCDE. El debate entre las internacionales, que es un tema que ha sido objeto de numerosas revisiones. En el Banco Mundial, su principal eje son los ámbitos de la educación primaria, secundaria, técnica superior y de mujeres en grupos técnicos minoritarios, que son el acceso, la equidad, eficiencia interna, calidad y financiamiento, administración de resultados e internalización. En el caso de la educación superior, los ejes son el financiamiento de calidad, administración, resultados e internalización de las políticas educativas. En la educación superior del Banco Mundial, podría decirse que su enfoque está en la calidad y evaluación, que son el principio de la regulación financiera, la instauración de la competencia con respecto a los recursos fiscales. Está la implantación de mecanismos de evaluación, dentro de los cuales destaca la evaluación dirigida a los docentes, estudiantes y al posgrado, en la apertura hacia la influencia internacional, especialmente en organismos que afirman los centros de excelencia académica más recientes del mundo del desarrollo. En el Banco Mundial considera que las consecuencias de la dependencia en los ingresos por derechos de matrícula son la baja calidad y las ofertas limitadas en los recursos. En la educación básica y superior, podemos decir que la reforma del artículo 3 constitucional de la promulgación de la Ley Federal de la Educación constituyen dos elementos significativos en torno a la propuesta gubernamental sobre la relación entre la educación primaria y terciaria. Estas reformas legislativas se enfocaron a finales de 1992 y durante el año siguiente. Las reformas del artículo 3 consideraron en la eliminación del carácter laico y obligatorio de la educación privada, en convertir a la educación secundaria en obligatoria, pero también esta modificación trastocó un planteamiento constitucional anterior referido a la educación superior. Fracción cuarta señala que toda la educación del Estado que se imparta será gratuita, pero la del quinto dice que el Estado imparte educación preescolar, primaria y secundaria, mientras que solo promueve y atiende los demás tipos de modalidades. En la UNESCO es el organismo que se creó en 1945. La UNESCO se funda como el órgano de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se crea bajo los principios de igualdad de oportunidades educativas, no restricción en la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimientos. Su propósito central es contribuir a la paz, a la seguridad, colaborando entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. En las políticas del ámbito de la educación superior se puede decir que la UNESCO busca las relaciones entre Estado, libertad académica y autonomía institucional, el financiamiento del manejo eficaz de los recursos de las fuentes alternativas de financiamiento, mejoramiento de los procesos de gestión, la diversificación del sistema e instituciones, la calidad del personal docente, de los programas de estudiantes y la infraestructura de los medios universitarios, la articulación de la enseñanza secundaria y la educación superior y el desarrollo humano
contenido. La renovación de la enseñanza y el aprendizaje de la educación superior, mejoramiento del contenido interdisciplinario y multidisciplinario de los estudios, fomento de la capacidad intelectual de los estudiantes, aplicación de los métodos pedagógicos que aumenten la eficiencia de la experiencia de aprendizaje, incorporación pedagógico, que aumente la eficiencia de la experiencia de aprendizaje, incorporación de las nuevas tecnologías a la información y la comunicación, y la investigación, que es la importancia social y la calidad científica, financiamiento de la investigación interdisciplinaria de las ciencias, de la tecnología y la cultura. En la OCDE, que es la Organización Europea de la Cooperación Económica, dice que las actividades fundamentales a las que se dedica este organismo son el estudio y la formulación de políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. El mecanismo mediante el cual se desarrolla sus actividades es la combinación de trabajo de sus expertos con miembros de los gobiernos bajo una dimensión aparentemente multidisciplinaria. El interés de la OCDE en torno a la educación superior son la transición entre la educación superior y el empleo, la solución de los problemas concernientes a la educación media superior basándola en el conocimiento real, efectivo y cuantitativo y cualitativo del conocimiento, la reducción de los recursos económicos que se encuentran en la educación superior. En la educación superior, la OCDE, en el contexto nacional, podría decir que la calidad educativa, que es la evaluación, acreditación y certificación. El financiamiento de la educación, que es la de diversificación de fuentes, distribución racional de recursos. La equidad educativa, que es la instauración de mecanismos de admisión. La pertenencia y educación, que es la vinculación con sectores económicos y sociales. Las prioridades cuantitativas de la educación, que es la atención a la demanda, desarrollo de instituciones y universidades tecnológicas incrementando de posgrado. La diferenciación y flexibilidad de los conjuntos educativos, reflexión curricular, competencias laborales y de los trabajadores en educación continua. El perfeccionamiento del personal, establecimiento de políticas nacionales como el personal docente, la evaluación del sistema y los estímulos salariales. La estructura y la conducción del sistema, que son los sistemas de información estadística, estructuras de planeación y evaluación globales vinculados entre los subsistemas. En el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID, que se concede en Washington, fue creada en 1959 con el objeto principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. Banco Interamericano del Desarrollo en 1994 utiliza casi integrante los indicadores del Banco Mundial en materia de educación y la ciencia. La finalidad del BID hacia la educación superior son contribuir al desarrollo de recursos humanos, facilitar el acceso universal a la educación y fortalecer la planeación. La organización, la administración y los métodos de enseñanza, así como apoyar las reformas de los sistemas nacionales de la educación. Hablaremos también de lo que es la CEPAL. En cuestión a la CEPAL se dice que es un organismo de Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este funciona bajo la órbita de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, cuya función es fomentar el desarrollo regional. Fue creada en 1948. Su capital está ubicado en Chile, Santiago. Es su eslabón a conciliar el crecimiento, la equidad y la participación en la sociedad. Se dice que su objetivo es la reducción de brechas para ejercer el pleno derecho a la educación,
Su objetivo es investigar y ampliar el conocimiento en este ámbito.